Buenos días. Empieza tu mañana con el mejor equipo de prensa a nivel nacional. Canal 11 presenta 11 Noticias, primera hora. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias, primera hora de este viernes 17 de febrero de 2023. Por supuesto, estamos listos y preparados para darle a conocer lo último en noticias del ámbito nacional e internacional y, por supuesto, todo lo que aconteció en las últimas horas con respecto a la elección de magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero para dar inicio a las informaciones, me encuentro con Wilfredo Alvarado. Buenos días. Buenos días, Valeria, y buenos días a usted. Muchas gracias por acompañarnos en la presente emisión de 11 Noticias Primera Hora. Continuamos con esta cobertura maratónica acerca de la elección del nuevo Pleno del Poder Judicial que se llevó a cabo la noche de ayer jueves y la madrugada de hoy viernes. A partir de las 4 de la madrugada pues finalizó esta nueva la sesión que tenía el Congreso Nacional para elegir a los nuevos plenos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Valeria. Así es, Wilfredo, después de 22 días de consenso, también de incertidumbre en toda la población hondureña, ya está electa en la nueva Corte Suprema de Justicia, pero vamos a darle detalles a continuación con Pamela Agustín. Las negociaciones entre las bancadas para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia culminaron. Tras un quinto intento, Honduras tiene nuevas autoridades del Poder Judicial, luego de que el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, presentara la moción nominativa, la cual fue aprobada por mayoría calificada. Rebeca Lisset Raquel Obando, Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Sonia Marlina Dubón Villeda, Gaudi Alejandra Bustillo Martínez, Milton Danilo Jiménez Puerto, Mario Rolando Díaz Flores, Ani Belinda Ochoa Medrano, Odalis Aleida Nájera Medina, Rubenia Esperanza Galeano Bagalaga, Isabela Bustillo Hernández, Nelson Danilo Mairena Franco, Roy Pineda Castro, Walter Raúl Miranda Sabio y Francisca Villela Zavala. Seguidamente, durante la sesión, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, interpuso una denuncia pública por supuestas agresiones físicas a sus compañeras de partido previo al inicio de la sesión. A la vez, manifestó que se ha cumplido la misión por parte de su bancada al entregarle al país una corte sin un color político. Y a raíz de que no dejaban ingresar a los diputados de nuestra bancada, fueron agredidas por la seguridad de este Congreso compañeras diputadas. Eso no es posible. Quiero decirle, compañeros diputados que coordinan ilegalmente este Congreso, ustedes no son jefes de nosotros. Desde el inicio, el Partido Nacional ha querido elegir una nueva corte. Yo lo que puedo decirle a Honduras hoy, que nos mira, hoy a los hondureños de los 18 departamentos, puedo decir, hoy hay misión cumplida por el Partido Nacional. Tras lo mencionado, la bancada del Partido Libertad y Refundación realizó un pronunciamiento en el que señalaron que luego de que la justicia hondureña estuvo controlada por muchos años, a partir del 16 de febrero se entregará una nueva corte independiente del crimen organizado. Que más de 100 años de tener controlada la justicia de este país le causa miedo a ciertos sectores políticos de este país. Es evidente que el compañero Tomás Zambrano, que me acaba de anteceder, pretende con sus palabras que cuando fueron gobierno no las cumplieron. Mientras tanto, el Partido Salvador de Honduras votó en contra de la nómina presentada, quienes argumentan que en este escenario ganaron los grupos de poder. Quiero comenzar esta noche pidiéndole perdón al pueblo hondureño por la Corte Suprema que hoy estamos eligiendo. Hoy no ganó Honduras, ganaron los partidos políticos, ganaron los grupos de poder
La moción recibió 117 votos a favor, 10 en contra y 1 en abstención. Pese a los consensos entre las fuerzas políticas, diferentes parlamentarios se opusieron a que los magistrados fueran juramentados por el presidente del Congreso, Luis Redondo, por lo que un equipo de congresistas realizaron la toma de promesa de ley a las 11:30 de la noche. Ciudadanos, presten su promesa de ley. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ciudadanos, presten su promesa de ley. Quedan en posesión de sus cargos. Posteriormente, los nuevos magistrados eligieron a la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando como la nueva presidenta del Poder Judicial para el periodo 2023-2030. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, ya escuchamos a nuestra compañera Pamela Bustillo dándonos el resumen de lo que aconteció la noche de ayer jueves y la madrugada de hoy viernes. Pero también lo que se sucedió esta madrugada fue que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sesionó y según lo que se ha dado a conocer es la integración de magistrados suplentes y los nombres que fueron elegidos fueron José Ricardo Pineda, él es representante del Partido Libertad y Refundación, Marvin Espinal del Partido Nacional, Felipe Spears del Partido Liberal, Aida Martínez del Libre, Luis Disco Acerrato del Partido Nacional y Wilfredo Castellanos Hip del Partido Liberal. Ellos son los magistrados suplentes. Pero en pantalla vemos, Valeria, cómo quedó integrada el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es, Wilfredo, también le damos a conocer que con 117 votos a favor y 10 en contra se eligió a los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, dejando como presidenta a Rebeca Lisset Raquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. También la fórmula contempla 6 magistrados del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal, el cual le daremos lectura a continuación. Rebeca Lisset Obando, Sonia Dubón, Francisca Villela, Rubén Galeano, Roy Pineda, Mario Díaz Flores, Gaudí Bustillo, Ani Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Miranda y Luis Fernando Padilla. Además, Odalis Nájera, Milton Jiménez Puerto, Wagner Vallecillo y Nelson Mairena son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales ya fueron electos, Wilfredo, tras esta incertidumbre que se generó en los últimos días. Sí, y ya están integradas las salas. Si mantenemos esta imagen en pantalla, le vamos a conocer cómo quedaron integradas las salas. La sala de lo constitucional quedó integrada por, ahorita le vamos a conocer, Sonia Marlina Dubón. Ella integra junto a Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, Luis Fernando Padilla Castellanos y Wagner Vallecillo Paredes. Ellos conforman lo que es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Civil la integra Milton Danilo Jiménez Puerto, Rubenia Esperanza Galeno Barralaga, Gaudí Alejandra Bustillo Martínez. Ellos integran la Sala de lo Civil. La Sala de lo Laboral, Roy Pineda Castro, Ani Belinda Ochoa Medrano, Odalis Aleida Nájera, y la Sala de lo Penal la integran Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz Flores y Nelson Danilo Mairena Franco. Esta es la integración de las salas de la Corte Suprema de Justicia después de que se eligiera pues ya la Corte Suprema de Justicia y que sesionara ya el Pleno del Poder Judicial esta madrugada en el Congreso Nacional de la República, donde ya se les tomó la promesa de ley por parte del Pleno del Poder Legislativo. Así es, Wilfredo, pero también le damos a conocer que diversos sectores ya han reaccionado a esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Vemos en pantalla a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Lisset Obando. También le damos a conocer que esta abogada es originaria también de aquí del Distrito Central, la cual es abogada y notaria hondureña, la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. También fue presidenta de los juzgados en Tegucigalpa cuando se desempeñó como jueza del Poder Judicial entre los años 2001 al 2006. Además fue directora de Educrédito también entre los años 2006 y 2009 bajo la presidencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Esa es la nueva presidenta de la nueva Corte Suprema de Justicia, Wilfredo.
Así es, Valeria, y a continuación le vamos a conocer reacciones de los diferentes sectores del país después de que se haya elegido el nuevo Pleno del Poder Judicial. La nueva Corte Suprema de Justicia, esto lo ha posteado la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. La nueva Corte Suprema de Justicia empieza a pagar el pacto político, crear suplentes para las maniobras en la sombra de la justicia. Esto lo ha posteado la medianoche de este día. Así es, también le damos a conocer el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, donde él manifiesta que la nueva Corte Suprema de Justicia es una oportunidad para construir un mejor país donde el Estado del Derecho sea una realidad para todos. Honduras merece un futuro lleno de esperanza y con justicia. Hay que recuperar la confianza y atraer la inversión que se transforme en empleos y seguridad jurídica, da a conocer Mateo Gibrín. También la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dobu. El trabajo duro comienza ahora para nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Tienen una responsabilidad con el pueblo hondureño que espera una corte que aplique las leyes con igualdad y en beneficio del país, no una que solo beneficie a ciertos individuos o partidos políticos. Reconocemos la trascendencia histórica tanto de la selección del primer representante garífuno de la Corte como de la selección de una mayoría de mujeres. Esperamos trabajar con esta nueva Corte, es lo que ha expresado a través de su cuenta de Twitter la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dobu. También la presidenta Xiomara Castro ha dado a conocer y felicita al Congreso Nacional y al presidente Luis Redondo por la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Honduras, multipartidista, pluricultural y con visión de género y transparencia. Justicia Honduras, da a conocer la presidenta de la República, Xiomara Castro. Bien. A continuación le vamos a conocer de nuevo las salas, cómo quedaron integradas las salas de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030. En la sala de lo penal, Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz Flores y Nelson Danilo Mairena Franco integrarán esta sala de lo penal. Vamos a continuar con la sala de lo civil, Milton Danilo Jiménez Puerto, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudia Alejandra Bustillo Martínez integran la sala de lo civil. Así es, también le damos a conocer cómo está conformada la sala constitucional. Está contemplada por Sonia Marlina Dubón, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández, Luis Fernando Padilla Castellanos y Wagner Vallecillo Paredes en la sala constitucional. Y la sala de lo laboral, Valeria. También la sala de la laboral está contemplada por Roy Pineda Castro, Ani Belina Ochona Medrano y Odalis Aleida Nájera. Pero también le damos a conocer qué es lo que dicen las portadas de los principales diarios del país. Bien, vamos a continuación a darles a conocer la portada del diario Tiempo. Con 117 votos electa la nueva Corte Suprema de Justicia. Finalmente, tras varios intentos fallidos, el Congreso Nacional eligió anoche a los nuevos 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2023-2030. También, Rebeca Raquel Obando, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Arriba Lindsay Zuluaga, asesora de Kamala Harris. Y la actividad económica creció el 4.2% en 2022, es lo que titula Diario Tiempo. Así es, también le damos a conocer lo que destaca Diario El Heraldo. Políticos mantuvieron en vilo al país por sus propios intereses. Por fin, hoy sí ya hay nueva Corte Suprema de Justicia. Los diputados del Congreso Nacional eligieron anoche a los 15 nuevos magistrados para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia, es lo que da a conocer Diario El Heraldo. Diario La Prensa. Redondo tampoco juramentó a magistrados. Aquí está la nueva Corte, es lo que ha titulado Diario La Prensa, que destaca que Rebeca Lisset Raquel Obando, nueva presidenta de la Corte, y vemos también cómo quedó integrada este nuevo Pleno del Poder Judicial con 6 magistrados para Libre, 5 del Partido Nacional y 4 para el Partido Liberal de Honduras, es lo que ha titulado Diario La Prensa.
También le damos a conocer diario La Tribuna. Rebeca Raquel elegida presidenta. Juran 8 mujeres y 7 hombres. Después de largos días de negociaciones, por fin el Congreso Nacional juramentó a los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030 en una elección inédita y estará compuesta por 8 mujeres y 7 hombres, da a conocer diario La Tribuna. Así que ya está electa la nueva Corte Suprema de Justicia, que estará por un periodo de 2023 a 2030. Así estuvo los votos en el Congreso Nacional, Wilfredo, 117 votos a favor y 10 en contra. Así es, Valeria. Vemos a continuación en la imagen en pantalla los 128 diputados asistieron, de los cuales 117 dieron su voto a favor. Hubo una abstención por parte del PAC y posteriormente vemos a los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras que decidieron no votar a favor de esta elección, al igual que el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, que dijo no aprobaba esta moción de nominación para el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es, pero a continuación le presentamos nuestros titulares. Vea esta mañana en 11 Noticias, primera hora. Terminó la espera y con 117 votos a favor, el Congreso Nacional elige la nueva Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia ya genera expectativas en los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Uso obligatorio de la mascarilla podría suspenderse en los próximos días. Se extreman medidas para evitar el ingreso de gripe aviar al territorio nacional. Esto y más a continuación en 11 Noticias, primera hora. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, primera hora, y le damos a conocer que al menos 21 acusados de traficar drogas han sido sentenciados en los tribunales de justicia en el departamento de Comayagua. Como parte del trabajo y la lucha frontal en contra del crimen organizado, el tráfico y distribución de drogas en la zona central, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Ciguatepeque y Comayagua, mediante la presentación de pruebas y el procedimiento expedito, logró que se emitiera sentencia condenatoria en contra de 21 personas vinculados a la venta y distribución de drogas. Esto del procedimiento abreviado ayuda a reducir la mora judicial, ya que en 30 días se obtienen estas sentencias condenatorias. Recientemente, a través de la Fiscalía Local de Ciguatepeque se logró condena en contra de 15 distribuidores de droga, quienes fueron detenidos en diferentes sectores de aquella jurisdicción en posesión de la mayoría de ellos de marihuana, y también en esos detenidos algunos que andaban puntas de cocaína y piedras de crack, a quienes se les siguió el proceso correspondiente. Todos estos 15 acusados reconocieron su culpabilidad, conscientes de las pruebas que tenía la Fiscalía. Se sometieron a un procedimiento abreviado y han sido sentenciados ya a diferentes años de cárcel según la cantidad de droga que se les decomisó al momento de la detención. También la Fiscalía de Comayagua en los últimos días ha obtenido 6 sentencias condenatorias por este ilícito de tráfico de drogas en la modalidad de transporte o en la modalidad de posesión. Las penas de esto varía de acuerdo a la cantidad de droga. Algunas penas van desde los 3 hasta los 6 años de cárcel según las cantidades y la gravedad del delito que se les ha señalado. Cabe mencionar que estas personas fueron capturados en los distintos sectores que operaban mediante múltiples operativos ejecutados durante los últimos meses por los diferentes entes de seguridad. Producto de todos esos operativos y allanamientos que realiza el Ministerio Público, siempre en coordinación con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra Crimen Organizado de Ipanco y también la Policía Nacional, que apoyan todas estas estrategias emprendidas por la Fiscalía para combatir el narcomenudeo en la zona central del país. Todos estos 15 condenados en Ciguatepeque y los 6 condenados en Comayagua son de los detenidos en los últimos 3 meses. Entonces eso es importante porque son expedientes que ya quedan con una sentencia firme. Desde Comayagua para 11 Noticias les informó Oscar López. A continuación les presentamos un resumen de hechos registrados en las últimas horas en el departamento de Yoro.
Agentes de la Dirección Policial de Investigación, con apoyo de elementos asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 17 de la Policía Nacional en Olanchito, en las últimas horas le dieron detención a una persona del sexo masculino. El detenido es un comerciante de 44 años de edad, residente en la colonia Murillo Soto de Olanchito Lloro, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. Como evidencia, se le decomisaron aproximadamente 3 libras de hierba seca supuesta marihuana. Además, se le decomisó la cantidad de 3.745 lempiras. Funcionarios de la Policía Nacional asignados a la Unidad Metropolitana número 11 arrestaron a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha MS-13 por tener una orden de captura pendiente por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de Evelio Esaú Alemán Gómez y René Mariel Cruz Núñez. Asimismo, de manera flagrante, se le decomisaron 360 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Se trata de un sujeto de 22 años de edad, conocido en la estructura criminal con el alias de Pipián, quien fue detenido en la colonia 19 de junio del municipio del Progreso Lloro. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Ahora hacemos una breve pausa comercial, pero antes le recordamos que nos puede escuchar a través de la frecuencia de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la zona sur del país. Así es, Valeria, vamos a una pausa comercial. Enseguida continuamos con más de 11 Noticias, primera hora. Continuamos con más de 11 Noticias Primera Hora y es momento de darles a conocer que la Secretaría de Salud anunció que enviará al Congreso Nacional una propuesta de ley para que se desautorice el uso obligatorio de mascarilla y que sea esta Secretaría de Estado la que determine en qué sitios debe utilizarse la misma. El reporte es de Axel Corrales. El ministro de Salud, Manuel Mathieu, declaró que enviaron recomendaciones técnicas al Congreso Nacional para quitar el uso obligatorio de la mascarilla y que la Secretaría determine los lugares donde sí se deberá utilizar. Nosotros mandamos el decreto donde se elimina el uso de la mascarilla a nivel general, pero la dejamos para espacios cerrados, para hospitales, para personas con compromiso inmunológico o personas ya de mayor edad, de 80 años. Y para el que la quiera usar, pues. Personal de salud asegura que está de acuerdo con quitar el uso de la mascarilla obligatoriamente y que esto quede a decisión de cada persona. Sin embargo, exigen que para lugares de bastante flujo, como restaurantes, centros comerciales, entre otros establecimientos, sea requerido la utilización de la misma. Definitivamente estoy de acuerdo con que se quite la obligatoriedad del uso de la mascarilla, sobre todo en lugares abiertos, ¿verdad? Sin embargo, ya en lugares donde la concurrencia de personas es mayor, definitivamente el uso de la mascarilla debería de seguir, sobre todo porque somos una población que no hemos hecho caso, ¿verdad? De igual forma, los galenos hacen un llamado a la población que no ha completado su esquema de vacunas para que tomen las medidas de bioseguridad adecuadas, además que acudan a los centros de vacunación, tanto ellos como sus hijos. Yo pienso que las medidas de bioseguridad son importantes en aquellas personas que todavía no han recibido una dosis completa de las vacunas, por ejemplo las 4 vacunas o por lo menos 3 dosis. Es importante que ellos utilicen los otros medios de bioseguridad, en este caso la mascarilla. Para 11 Noticias, Axel Corrales. Y con respecto a estas medidas que se quieren implementar, el Comité de COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha emitido un comunicado al respecto donde está señalando que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general comunica lo siguiente: estamos observando un comportamiento epidemiológico de descenso significativo en el número de casos positivos y muertes por COVID-19 a nivel nacional e internacional. Las variantes y subvariantes del SARS-CoV-2
dos de COVID-19 que actualmente circulan en el mundo, que aún no son más contagiosas pero menos virulentas. Debemos asimismo resaltar que la cobertura de vacunación a nivel comunitario es alta. Ante esta situación recomendamos, número 1, eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados. 2, el uso responsable de mascarillas a las personas que presenten sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y a las personas con factores de riesgo vulnerables de adquirir la enfermedad grave. 3, las mascarillas seguirán siendo obligatorias para el personal de los centros y establecimientos sanitarios y para las personas que visitan estos centros. Además, continuar realizando la vigilancia epidemiológica por los posibles rebrotes de COVID-19. También todos los miembros de la comunidad universitaria deberán estar atentos a los llamados de volver a utilizar la mascarilla de manera obligatoria en situación de rebrote de casos. A las autoridades nacionales y legislativas se recomienda delegar a la Secretaría de Salud las facultades y competencias necesarias para que en caso de surgimiento de nuevas amenazas infecciosa sea este el ente encargado de ordenar el uso obligatorio de mascarillas y demás medidas de bioseguridad para agilizar la implementación de acciones que permitan salvaguardar la salud y vida de la población, es lo que ha dado a conocer el Comité de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos mantenemos en temas sanitarios porque autoridades de ambiente aseguran que han intensificado las acciones orientadas a la prevención del ingreso de la gripe aviar al territorio nacional. Víctor Valladares nos informa. Autoridades de gobierno aseguran que se han extremado los protocolos de prevención luego que en Costa Rica se confirmaran los primeros casos positivos de gripe aviar en actividades domésticas. Están habilitadas las unidades municipales ambientales, están habilitadas las oficinas de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, las dependencias de Agricultura y Ganadería y SENASA para que se puedan hacer esos reportes, igual por medio de diferentes radios locales, de denuncia, de televisión local y de las redes sociales para que puedan buscar este abordaje. El funcionario además ha reiterado que la industria avícola hondureña sigue libre de esta enfermedad. El país sigue estando libre de gripe aviar mientras las aves silvestres sean únicamente las que tengan la enfermedad de manera confirmada. Lo anterior garantiza a los hondureños que se mantiene el abastecimiento de los diferentes productos de este rubro, aseguran representantes del sector productivo. Nuestro sector avícola es bien profesional, siempre ha mantenido protocolos de bioseguridad muy altos, ¿verdad? Al grado que nosotros estamos a un paso de poder ser un país que puede exportar a los Estados Unidos productos avícolas. En países como los Estados Unidos, la gripe aviar ya deja secuelas devastadoras, de acuerdo a los informes internacionales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y retomamos el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos enlazamos con Herlin Díaz hacia el norte del país. ¿Cuáles son las expectativas, Herlin, hasta el momento? Porque ya está conformada la nueva Corte Suprema de Justicia. Adelante, buenos días. Buenos días, Valeria Rojas. Muchas gracias. Me acompaña Sergio Vélez, analista político acá en San Pedro Sula, para que nos hable en relación a este ambiente que se vive luego de elegida hace pocas horas la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se percibe de ella, abogado? Buenos días. Bueno, buenos días. La verdad es que nos quedan a deber el proceso realmente, para muchos hondureños, por lo que hemos escuchado, por lo que se ha manifestado, terminó en un proceso que no debió de ser. Nos vendieron algo que jamás fue. Recordemos nosotros que se dijo que del proceso de elección de 185 íbamos a terminar en 45 de los mejores, con las mejores evaluaciones, pero los mejores evaluados lastimosamente no quedaron en su mayoría dentro de los procesos de selección, como la señora Pineda, y esto pues dice mucho, y las componendas que están, pues sabemos nosotros que en alguna medida llaman la atención la actuación y la votación del doctor Marlon Lara, quien manifestó de que había injerencia por parte de un partido y que lo que iba a ocurrir era una situación que al final dijo él que si pasaba la sustitución del señor y el abogado Cibrián, que él iba a votar en contra, lo cual ocurrió. Entonces estamos viendo que tenemos corte, sí, tenemos una corte a beneficio de los partidos también. Entonces lo que se nos prometió de hacer una selección de los mejores no se cumplió.
Lo rescatable, bueno. Bueno, lo rescatable del proceso es que al final se impuso el aspecto de la democracia. Sabemos nosotros que en alguna medida pues pudo el presidente Redondo sostener el micrófono para poder juramentar, a pesar que utilizaron un articulado, ¿verdad? Sometiendo a que todos los que estaban ahí, los 115 que estaban ahí, pues iban a hacerlo a viva voz, como lo dice la ley, pero llama la atención de que él tuvo que estar ahí presente para hacerlo, sabiendo de que esta situación nos deja simple y sencillamente con la desazón de que él no podía, dadas las circunstancias de las que sabemos nosotros, que mucha gente atiende a que es ilegal la directiva que él está presidiendo. ¿Hay que darles el beneficio de la duda a los nuevos integrantes de la Corte? Claro, tenemos que darle el beneficio de la duda porque las circunstancias es de creer que lo que se hizo fue en beneficio del pueblo, cuando sin lugar a dudas pues sabemos nosotros que tiene un interés marcado sobre la condición en la cual pues nosotros debemos suponer que ellos van a hacer lo mejor, que está por el pueblo, pero el tiempo lo dirá. Sus actuares están a punto de comenzar, ya a partir de eso pues nosotros sabremos realmente la realidad de qué pasó, pero sí les concedemos el beneficio de la duda. Lastimosamente se hablaba de que no se quería contar con el aspecto de las suplencias, pero también fue otra cosa que miren, no pasó y ocurrió. Venimos de 2 periodos de corte bastante polémicas. ¿Y qué se puede esperar de esta? Más de lo mismo. Creo que la circunstancia, a pesar de que se otorga el aspecto del beneficio de la duda, el simple hecho de la injerencia partidaria, de la condición en la cual los partidos políticos tuvieron mayor injerencia que todo lo realizado por la gente que seleccionó a todos estos 45 finales, deja mucho que desear, porque al final fue componenda política, pero el sinsabor queda en la mayoría del pueblo hondureño, porque nosotros esperábamos que la promesa que nos habían hecho se iba a cumplir y resultó que es más de lo mismo, o sea, es la misma mona en diferentes ramas. Hay organismos internacionales y la misma embajada se ha pronunciado que esperan justicia correcta. Claro, la embajadora manifestó abiertamente que lo que espera es que gestionen por el pueblo y que no gestionen por intereses políticos. Entonces, si alguien a la altura de la embajadora hace manifiesta una opinión de tal naturaleza, pues obviamente queda entrevelado el hecho que esperan ellos que actúen de manera correcta, apegados a la ley, apegados al principio, ¿verdad? Y no sobre los intereses partidistas que, como repito, fue mucho de lo que se vio durante este proceso de selección y al final de la manera en que nosotros terminamos obteniendo una Corte Suprema de Justicia. ¿El perfil de cada uno de ellos es intachable de acuerdo a su experiencia y su conocimiento de las leyes? Bueno, la verdad es que cada uno de ellos tiene el mérito como abogado, pero nos llama la atención que más de 8, creo que 8 o 10 personas de ellos tienen situaciones a las cuales el CNA, que sabemos nosotros es el organismo anticorrupción, manifiesta que no eran los candidatos ideales para poder optar al cargo de magistrado, pero imagínense, si la Junta Nominadora dejó pasar todas estas situaciones anómalas para su selección y aún así terminaron en los 45 y estos terminaron electos de dedo por las diferentes bancadas, pues ¿qué podemos esperar? Si esta era una cuestión de pueblo, el PCH quedó debiendo porque al final a ninguno de ellos se les toma en cuenta para poder tener alguien que representara pues por parte del PCH, y eso nos dice mucho. Que demuestran con su trabajo que van a realizar una excelente labor y de esa forma que puedan minimizar lo negativo que se les vio desde la Junta Nominadora. Bueno, esperemos nosotros de que hay algo a deber, es el hecho de que dentro de esto se espera que los errores, los entuertos del pasado no se vuelvan a cometer y que sean sus actuares los que les permitan juzgar y quitarnos a nosotros la razón de pensar de que solamente fue una componenda política y que trabajen por el beneficio de Honduras. Muchas gracias al abogado Sergio Vélez, dándonos detalles en relación pues, a esta elección ya de la Corte Suprema de Justicia que ha iniciado sus funciones desde hace algunas horas en nuestro país. Con ese contacto vuelvo con usted. Buenos días. Buenos días, Herlin. Gracias por este informe desde el norte del país, pero también le damos a conocer cómo quedó integrada la nueva Corte Suprema de Justicia, tal y como le damos a conocer hace unos minutos, la cual fue
ya con 117 votos a favor y 10 en contra, donde ya se acabó esa incertidumbre. Y en ese cuarto intento se logró elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quedó integrada por 6 magistrados del Partido Libertad y Refundación, 5 por el Partido Nacional y 4 del Partido Liberal. La primera es Rebeca Lisset Obando, la cual es la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Dubón, Francisca Villela, Rubenia Galeano, Roy Pineda y Mario Díaz Flores, Gaudí Bustillo, Ani Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Miranda, Luis Fernando Padilla, Odalis Nájera, Milton Jiménez Puerto, Wagner Vallecillo y Nelson Mairena son los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También le damos a conocer que esta moción fue presentada por el diputado Mario Segura, el jefe de la bancada del Partido Liberal, donde ya se ha dado por terminado estos 22 días de consensos y negociaciones para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, la cual ya está integrada por estos nuevos 15 magistrados, dejando como presidenta Wilfredo a Rebeca Lisset Obando. Así es, Valeria. Rebeca Lisset Raquel Obando es la persona en quien recae el cargo de presidenta o titular del Poder Judicial, después de que en el Pleno de Magistrados celebrado esta madrugada en el Congreso Nacional, pues los 15 magistrados votaran a favor de ella. La persona que ustedes ven en pantalla, Rebeca Lisset Raquel Obando. Ella, como ya lo adelantaba Valeria hace unos minutos atrás, pues ella ha tenido bastantes cargos en el aparato público del país. Ella en la evaluación hecha por la Junta Nominadora obtuvo un 79.39% y durante 20 años ha tenido su experiencia en la carrera jurídica. Fue jueza de letras en el Juzgado de Familia entre los años 2001 al 2006, directora ejecutiva de Educrédito hasta el 2009 y se retiró en ese año para continuar independientemente con su carrera hasta la actualidad. Es lo que ha desempeñado durante estos años la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Valeria, vamos a continuación a hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos con más de 11 Noticias Primera Hora. Ya regresamos. Continuamos con más de 11 Noticias Primera Hora y por supuesto ampliándole acerca de esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estará por un periodo desde este año 2023 hasta el 2030 y por supuesto ya le tenemos reacciones a esta hora en la mañana y nos enlazamos en directo con el abogado Elvin Carrillo. Abogado, buenos días. ¿Cuáles son, abogado, esas expectativas para esa nueva Corte Suprema de Justicia? Porque vemos también que está conformada por un buen grupo de mujeres y dejando como presidenta a una mujer, la abogada Rebeca Lisset Obando, con una amplia trayectoria. Abogado, buenos días. Muy buenos días, saludos en estudio. El nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia asume con un gran reto y compromiso en relación a la administración e impartición de justicia de forma imparcial e independiente. Además de ello, como tú bien lo has dicho, se le está dando una gran participación a la mujer profesional, a la mujer abogada y notaria que tiene ese deber y compromiso con el pueblo hondureño de garantizar una justicia independiente e imparcial. Vemos que se le ha dado la responsabilidad precisamente a una mujer como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que asume con responsabilidad y compromiso el cargo que le ha ostentado precisamente el Pleno de Magistrados. Es con carácter urgente e inmediato que tomen posesión de sus cargos para efectos de que realicen precisamente esas reuniones de trabajo que conlleven precisamente a la implementación de estrategias en la administración de justicia para darle una respuesta a la sociedad y pueblo hondureño. Tienen ese deber y ese compromiso de recuperar la institucionalidad perdida en este poder del Estado, de garantizar la seguridad jurídica y además de ello también de ejercer la administración e impartición de justicia con independencia e imparcialidad,
que es lo que necesita el pueblo hondureño. Abogado, fueron 22 días entre consensos y negociaciones, como usted lo había anunciado también, pero hemos visto también que, como usted menciona, es un reto y un gran compromiso porque venimos de dos Cortes Supremas de Justicia bien polémicas, abogado. Precisamente, ¿por qué han sido polémicas estas cortes salientes? Precisamente porque obedecieron a grupos y sectores políticos y económicos. Y no en ningún. Y vemos que cuando precisamente una sala se quiso pronunciar en contra de proyectos que estaban implementando, fueron separados de forma irregular e ilegal, que ahora va a conllevar precisamente una condena en contra del Estado hondureño. Estas son las arbitrariedades que cometieron en la administración anterior. Por ende, esperando de que este pleno de magistrados pueda ejercer de manera independiente, imparcial, la impartición y administración de justicia que conlleve precisamente garantizar esa seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica nos conlleva precisamente a que el inversionista nacional y extranjero invierte en nuestro país, genere riqueza, genere empleo que conlleve precisamente a ese despegue económico que el pueblo hondureño lo necesita y lo demanda y lo requiere. Sin duda, abogado, esta es una gran oportunidad, sobre todo para reconstruir el Estado del Derecho en el país, pero también nos dimos cuenta que usted andaba presenciando ¿cómo fue este proceso, abogado? ¿Cómo lo vio? ¿Fue de manera como para un compromiso también para el pueblo hondureño? Precisamente el pueblo hondureño ayer en los bajos del Congreso se manifestó de forma pacífica. Un gran avance que ahora vemos a la policía que no reprime precisamente al ciudadano que anda manifestándose de forma pacífica. Esto es muy importante y relevante, que ya no se están invirtiendo recursos en represión en contra del pueblo hondureño, que estos recursos deben de ser invertidos en otras áreas, en otros sectores de necesidad del pueblo hondureño. Y ahí se expresó el pueblo hondureño, ahí estuvo solicitando y pidiendo la elección de una nueva corte. Nadie quería que esto siguiera dilatándose por el bipartidismo o por sectores que estaban oponiendo precisamente a los cambios que Honduras demanda y necesita, esperando entonces ahora que los nuevos plenos de magistrados estén a la altura de las circunstancias, de las necesidades del pueblo hondureño y con el deber y compromiso de administrar justicia imparcial e independiente, que todas esas resoluciones y sentencias que emitan precisamente sean apegadas a derecho y no plegadas precisamente a grupos de poder político y económico. Abogado, ya para finalizar, ¿cuál cree usted como abogado, cuál cree usted que deben ser las primeras gestiones que debe realizar estos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo para recobrar la confianza de la población hondureña? En relación, ¿cuáles son las posibles estrategias que deberá implementar el nuevo pleno de magistrados? Soy del criterio, como abogado, procurador, litigante de los tribunales, que la población hondureña ha crecido. Además, también ha crecido el gremio de profesionales del derecho. Esto ha conllevado entonces la presentación de mayor demandas ante los tribunales de la República, pero los tribunales de la República sí continúan con las mismas instalaciones físicas, continúan con el mismo personal. Entonces necesitamos la apertura de más tribunales en todas las materias a nivel nacional para efectos de reducir los tiempos de respuesta, los tiempos de mora, reducir al mínimo esa mora judicial que conlleve precisamente garantizarle al pueblo hondureño entonces el derecho a petición que ejerce a través de sus demandas y denuncias. Muchísimas gracias, abogado. Hablando con nosotros aquí en 11 Noticias, primera hora, el abogado Elvin Carrillo, dándonos su punto de vista acerca de esa elección de magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Wilfred. Así es, Valeria, nos mantenemos siempre en este tema porque Gisela Calix tiene más reacciones acerca de esta elección del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gisela, adelante, buenos días. Así es, buenos días, Wilfredo, y a los televidentes de 11 Noticias. Me acompaña el abogado Oliver Erazo, quien también va a brindar su opinión al respecto en cuanto a lo que fue esta elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Buenos días. Muy buenos días. Mira, es importante que se haya electo el Pleno
de la nueva Corte Suprema de Justicia, que entren en funciones en pro de esa supremacía constitucional, de la separación de poderes que tan necesario es, y en la defensa del sistema republicano, democrático y representativo. Tienen un largo camino, son 7 años. Esta Corte, sin lugar a duda, va a ser sometida a muchísimos momentos de tensión constitucional. Tendrán que resolver peticiones que ya están incoadas en la sala de lo constitucional, acciones de inconstitucionalidad sobre incluso la misma Junta Directiva del Poder Legislativo, que ayer quedó de plano demostrado lo que señalamos desde hace un año, que hace falta ese requisito de legalidad formal. No cabe la menor duda de ello. Importante fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial. Tienen retos hacia lo interno, como hacia el hecho de dar un paso como un Poder Judicial de corte progresista, en el sentido de darle una protección, fíjate bien, al pueblo hondureño en sus derechos constitucionales fundamentales y derechos humanos. Es decir, aquel bloque de constitucionalidad que hace suyo también el bloque de convencionalidad, comenzarlo a hacer efectivo para todos los hondureños, y eso es lo que espera el pueblo hondureño. Dije, ya el día de ayer quedó en el pasado los besos y los abrazos de algunos magistrados con los diputados de Libre. Está bien, es parte del momento, es parte de la chispa, de la emotividad, pero ahora deben de recordar que van a administrar justicia para más de 10 millones de hondureños que estamos dentro del territorio nacional y 2 millones que están fuera. 2 millones que están fuera, disgregados como parte de las políticas de exclusión del Estado de Honduras. Entonces, el reto por delante, el apoyo que debemos de brindarle a la nueva Corte Suprema de Justicia, igual que a todas las instituciones del Estado, porque este es nuestro país, no tenemos otro. Tenemos que rescatar y volver a señalar esa ruta pacífica, de cohesión social y armoniosa del Estado constitucional democrático de derechos. Y sin duda que los nuevos magistrados son demandados por parte de la sociedad de que hagan un excelente trabajo, porque de cierta manera es un proceso de transición entre los poderes judiciales anteriores y el actual. No, mira, indiscutiblemente todo cambio va a causar algún tipo de reacción, es parte de la naturaleza del ser humano. Debemos de aprender a ser resiliente en la sociedad hondureña hacia el cambio positivo, no hacia el cambio negativo. No obstante, es una gran responsabilidad, es un reto de estos nuevos magistrados que deben de hablar mediante sus sentencias, y que esa conversación o ese diálogo que le envía al pueblo hondureño mediante su sentencia sea un diálogo de respeto a los derechos fundamentales de todos los hondureños. Uno de los principales retos que deben de cumplir también es la mora judicial, que históricamente pues ha quedado en deuda para las personas que necesitan la aplicación de la justicia. Claro, eso es lo primero con lo que se va a encontrar, ¿no? O sea, el llanto del pueblo, el grito de sed de justicia, porque simple y sencillamente no recibe justicia. El acceso a la justicia para los hondureños, que esa justicia sea pronta, que se respeten los criterios y el derecho humano al plazo razonable. No es posible, por ejemplo, que los profesores jubilados estén esperando y se estén muriendo porque no se resuelve un recurso de amparo, porque no se resuelve una acción de inconstitucionalidad. Es decir, el compromiso que tienen de cara al pueblo hondureño y a la necesidad de administración de justicia pronta y eficaz es sumamente grande. Bien, muchas gracias. Escuchaban al abogado constitucionalista Oliver Erazo, quien además también participó en este proceso de nominación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es mi reporte, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días, Gisela Calix, gracias por su reporte, y no cabe duda de que en las próximas horas seguirán surgiendo más reacciones acerca de lo acontecido ayer en el Congreso Nacional en cuanto a la elección del Pleno del Poder Judicial. Valeria.
Wilfredo, pero también nos enlazamos en directo con Steven Salgado porque durante varios días estuvo cerrado los accesos al Congreso Nacional. Steven, ¿cómo está la situación a esa hora de la mañana? Buenos días. Bueno, en unos minutos estaremos en directo, en vivo con Steven Salgado, que estaba desde los bajos del Congreso Nacional. Sí, así es, Valeria. Como usted lo decía, los accesos al Congreso Nacional pues estuvo cerrado el centro de la capital de la República. Vemos a continuación cuando fue juramentada la nueva Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional, que estará por un periodo, Wilfredo, de 2023 hasta el 2030, pero nos enlazamos nuevamente con Steven Salgado, que nos tiene más detalles a esa hora de la mañana. Steven, adelante. Gracias, Valeria. Como ustedes ya han escuchado, el centro de la capital ha estado cerrado por varios días debido a la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cosa que según mucha gente ha afectado tanto los pequeños comerciantes, porque son los que han tenido que dejar de vender. Por ejemplo, hablamos de esos puestos de baleadas, hablamos de esas personas que viven de eso, y así está el ambiente ya normalizado, lo que es el centro de la capital. Les vamos a mostrar en cámaras de mi compañero Alan Rodríguez cómo ha estado ya o cómo está el lugar donde ayer veíamos un fuerte movimiento policial. Totalmente intervenida esta zona, veíamos a muchas personas también que venían a ver este proceso, y la actividad se terminó en horas muy tempranas de este día. Vamos a hacer un recorrido para mostrarles cómo ya los buses están ingresando ya aquí muy cerca del Parque Central. Ya los negocios que habían estado cerrados y que habían tenido que parar por varias semanas están ya funcionando con normalidad. Esos negocios que les decía de baleadas que tuvieron que dejar de vender. El tráfico aquí está fluido, todo está normal. Vamos a ver si podemos dialogar con algunas personas que ya han vuelto a la normalidad aquí en el centro de la capital. Vamos a dialogar y les vamos a mostrar aquí lo que es esta parte del antiguo. Está aquí, ya pueden observar ustedes cómo del tráfico fluido. El Parque Central completamente normalizado, y ya las actividades aquí se respira ya una tranquilidad y una normalidad. Este es nuestro informe a esta hora de la mañana, compañeros. Si no tienen consultas, vuelvo con ustedes. Gracias, Steven, por este informe. Así que a toda la población hondureña ya están habilitadas todas las calles y los accesos al Congreso Nacional. Mientras tanto, nos enlazamos en directo con el diputado por el Partido Nacional, Daniel Discua. Diputado, ¿cuáles son las expectativas para esa nueva Corte Suprema de Justicia después de varios días de incertidumbre? Diputado, buenos días. Buenos días para todos. Mire, afortunadamente hemos podido llegar a un consenso, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Le hemos demostrado a Honduras que la democracia aún es el sistema en el que queremos vivir. Y ahora lo que pretendemos es que esta nueva Corte defienda la justicia, las garantías constitucionales, las garantías individuales, y que venga a dictar justicia para todos los hondureños. Diputado, se tenía previsto que también para el día miércoles se podía elegir en la nueva Corte Suprema de Justicia, pero en horas muy tempranas el jefe de su bancada del Partido Nacional había anunciado que se tambaleaban los acuerdos. ¿Cómo manejaron ese proceso ya desde las últimas horas? Bueno, no olvidemos que el día lunes se había llegado a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, todos los jefes de bancada, pero en horas tempranas del día miércoles hubo una injerencia de parte del partido de gobierno al Partido Liberal. Nosotros lo manejamos de manera tranquila, sabíamos que aunque se rompiera en ese momento, el acuerdo ya estaba cerca, solo había diferencias en una persona, así que finalmente el día de ayer se superaron estas. Nosotros como Partido Nacional siempre fuimos claros que no queríamos que el Partido Libre tuviera mayoría absoluta en el Pleno de la Corte, y lo hemos logrado. Diputado, sobre todo que quedaron electos 5 magistrados del Partido Nacional. ¿Cómo ve su bancada? ¿Cómo quedó conformada esa nueva Corte Suprema de Justicia? No olvidemos que el Partido Nacional es una fuerza política que representa a 1.3 millones de hondureños. Somos 43 diputados en el Congreso Nacional. Es por eso que teníamos derecho a un número grande en este pleno.
tenemos la certeza de que los 5 abogados que hemos respaldado van a defender la familia, las garantías constitucionales y que van a abogar por la democracia, porque en el país siga habiendo elecciones y porque siga siendo un país en el cual podamos tener justicia e inclusive mejorar este sistema de justicia. Tenemos presencia en las 4 salas, así que lo vemos con mucho positivismo de que al menos en la Corte Suprema de Justicia vamos a poder detener algunas intenciones que tiene el partido de gobierno. Ya para finalizar, diputado, como bancada del Partido Nacional, quedaron satisfechos con estos nuevos magistrados porque quedó también como presidenta la abogada Rebeca Alicet Obando. Mire, nosotros somos demócratas y la democracia se basa en respetar la opinión y las decisiones de cada persona. En este caso hay que entender que el Partido Libertad y Refundación tenía sus designados, el Partido Liberal sus designados. Lamentamos que el Partido Salvador de Honduras no integre esta corte, pero al final nosotros debemos respetar las decisiones y la autonomía de cada instituto político. En este caso también el Partido Libre ganó la presidencia de la República y por un acuerdo interno con el Partido Liberal y en la votación tiene la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero en la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad es el Pleno, así que todas las decisiones deberán ser consensuadas y por votación. Gracias al diputado Daniel Tisguar por el Partido Nacional de Honduras, dándonos a conocer las expectativas, sobre todo como bancada del Partido Nacional de esa elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Wilfredo. Así es, Valeria, pero a continuación vamos a hacer una pausa comercial. No se despegue de la pantalla de Canal 11 porque tendremos más información aquí en 11 Noticias, primera hora. Ya regresamos. Regresamos con más de 11 Noticias Primera Hora y será siempre abordando este tema de la elección del Pleno del Poder Judicial con Gisela Calix, que tiene más reacciones al respecto. Gisela, adelante. Así es, Wilfredo, me acompaña el licenciado Armando Orellana, él es sociólogo y nos va a explicar qué le ha parecido este proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días. Bueno, luego de las contradicciones y conflictos que se han dado y que son normales desde un punto de vista político, ¿verdad? No solamente en Honduras ocurre, sino en otras partes del mundo cuando se toma una decisión de tan alta importancia como es la, diríamos, estructuración de un nuevo esquema de dirección o de liderazgo propiamente del sistema de justicia. Es normal que se den esos conflictos y que ha alargado un poco, pero que al final yo creo que existe en la mayoría del pueblo la sensación que hemos dado el salto cualitativo de una Corte Suprema de Justicia que estaba salpicada, ¿verdad?, por esos vínculos con el crimen organizado y realmente vinculada o complaciente con los altos niveles de corrupción. Yo creo que es esperanzador que ha surgido pues ya una nueva Corte Suprema de Justicia con nuevos rostros, con la imagen y la presencia de mayoría de mujeres, también en una sociedad que ha sido machista, patriarcal en tema de liderazgos y también el tema último que se ha denunciado, que es el tema del femicidio, así como la presencia, ¿verdad?, de un garífuna. Eso pues refleja un poco mayor de inclusión, no necesariamente que la ley se debe de inclinar hacia el sector mujer o hacia los 7 pueblos originarios, sino de que pues se incorpora a personas que pues han estado de alguna manera relegados y que se haga de forma correcta la aplicación de la justicia. La oportunidad para el liderazgo nuevamente de la mujer, porque hay una primera oportunidad que ya se dio, pero dejó un mal sabor de boca en los hondureños, ¿verdad? El liderazgo de la mujer que dirigió antes la Corte Suprema de Justicia. Esperemos pues que sea superado y que tenga una mucho mejor imagen que la de esa primera oportunidad. Por otro lado, a mí me parece que no basta solamente elegir a nuevos magistrados, aunque se están planteando los magistrados suplentes como una opción, ¿verdad?, que podría agilizar la gestión de la administración pública, ya que hay un gran rezago o mora judicial, ¿verdad?, y que requiere pues una reestructuración o refundación, como dirían otros, ¿verdad? En el sistema de justicia se requiere también revisar la normativa, las leyes de procedimientos, ¿verdad?, administrativos, las normativas internas,
para poder también hacer más eficaz el sistema de justicia. Recordar que en esos 9 años también hay una instalación de muchos jueces en las regionales que también han estado vinculados con el crimen organizado y la corrupción, que debe ser revisado, analizado y evaluado, ¿verdad?, su participación en esos procesos para de alguna manera generarle a la sociedad la expectativa de que se está reconstruyendo y se está restaurando el sistema de justicia, se está devolviendo la credibilidad de la institucionalidad y estamos volviendo al Estado de Derecho. Entonces, solo la praxis y el accionar de estos nuevos magistrados será garantía de que estamos avanzando o estamos estancados o incluso podríamos hasta retroceder, ¿verdad?, si no se realizan esas expectativas de la sociedad hondureña en cuanto a la aplicación de justicia y a la investigación y, si es posible, ¿verdad?, revisar algunos casos y juicios que realizó la Corte anterior y, si es posible y por qué no, ¿verdad?, no le debe temblar la mano a estos magistrados en investigar a los magistrados anteriores, ¿verdad?, y, si es posible, revisar qué es lo que han hecho a través de auditorías forenses, ¿verdad?, en el manejo administrativo de los recursos y el manejo de la justicia en los últimos años. Bien, muchas gracias. Escuchaban al licenciado Armando Orellana, sociólogo, quien brindaba su opinión al respecto en cuanto a la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con este contacto informativo, vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días, Gisela, gracias por su reporte. Seguiremos abordando este tema de la elección del Pleno del Poder Judicial en los diferentes espacios de 11 Noticias y, por supuesto, a continuación en el foro La Entrevista de Canal 11 con nuestro director de prensa, el licenciado Raúl Valladares. Electa la Corte Suprema de Justicia es el tema que trataremos más adelante aquí a través de Canal 11 en el foro La Entrevista. Valeria. Ahora le presentamos noticias internacionales gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana y le damos a conocer que un nuevo tiroteo en un centro comercial ha sacudido la ciudad del Paso, Texas, en los Estados Unidos. A casi 4 años del tiroteo que dejó sin vida a 23 personas en una tienda Walmart del Paso, la ciudad fronteriza del estado de Texas ha vuelto a acaparar titulares. Un nuevo tiroteo se registró este miércoles a las 5:05 de la tarde, hora local, en el interior del centro comercial Cielo Vista, a escasos metros del lugar del tiroteo del 2019. Tenemos 2 personas que están en custodia y tenemos 3 personas que fueron heridas, que se encuentran en hospitales locales, y tenemos una persona que falleció. Quienes visitaban el centro comercial vivieron horas de terror y, mientras intentaban ponerse a salvo, realizaron llamadas y enviaron mensajes a sus familiares cercanos. Pues andaba de compras y vimos en el Face y ya después fue que me habló que viniera a ver qué rollo que estaba pasando, pues, porque estaba muy nervioso. Las detonaciones ocurrieron en el área de comidas de la plaza, en donde se vivió incertidumbre y caos entre los clientes. Nomás escuchó los balazos y empezaron a correr y los metieron a una bodega de una tienda. Oscar Lícer, alcalde del Paso, resaltó la rápida respuesta de las diferentes corporaciones policíacas que participaron en el operativo. La policía y todas las policías que están trabajando en la ciudad están ahí en minutos también. Y la cosa que es muy importante es saber que esta comunidad está segura por el trabajo que hicieron ahora y que hacen todos los días. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos, los heridos, ni de la persona que falleció en el lugar de los hechos. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Nos mantenemos en el norte de América porque un gran jurado especial examinó los intentos del expresidente Donald Trump para anular su derrota en el estado de Georgia, esto en 2020, y recomendó a los fiscales formular cargos por considerar que al menos uno de los testigos incurrió en perjurio. El informe es de La Voz de América. Un tribunal publicó este jueves fragmentos del informe elaborado por un gran jurado especial que investiga si Donald Trump y sus aliados interfirieron en las elecciones presidenciales en un intento de anular el resultado de 2020 en Georgia. El documento recomienda a la Fiscalía de Distrito del Condado Fulton formular cargos para los crímenes, sobre los cuales hay lo que describe como evidencia convincente.
El informe no especifica quién debería ser imputado. La gran pregunta, por supuesto, sobre la cual este extracto no dio ninguna indicación, es si el fiscal del distrito tiene la intención de acusar al mismo Donald Trump. Donald Trump podría ser acusado de múltiples cargos de interferencia electoral, así como algunos delitos no electorales, como es hacer declaraciones falsas y manipulación de testigos. El jurado también encontró que no hubo un fraude generalizado en las elecciones presidenciales de Georgia 2020, que pudiera resultar en la anulación de esas elecciones, rechazando los argumentos presentados por Trump y sus partidarios. Un elemento central de la investigación es la ahora famosa llamada de Trump el 2 de enero de 2021, durante la cual le dijo a Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, que necesitaba encontrar votos en el distrito de Fulton para superar la ventaja de Biden en el estado. Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado. Los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones y el fiscal de distrito local aún tiene que decidir si presenta cargos. Al comenzar su tercera campaña presidencial, el expresidente Donald Trump enfrenta otras investigaciones y batallas legales, en particular sobre sus impuestos en Nueva York, los documentos clasificados en Mar-a-Lago y la investigación del Departamento de Justicia sobre los hechos del 6 de enero de 2021. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y con esas informaciones finalizamos esta emisión de 11 Noticias Primera Hora, pero no nos cambie porque a continuación el foro en la entrevista moderado por el licenciado Raúl Valladares, ya electa a la Corte Suprema de Justicia. Wilfred. Así es, Valeria. A continuación no se pierda este importante debate aquí a través de la señal de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Mientras tanto, les invitamos a mantenerse informado en 11noticias.hn. Hasta pronto. Buenos días.